En 1989, los dispositivos portátiles estaban limitados a experiencias simples, pero la Game Boy ofrecía juegos de verdad. Y aunque su hardware era modesto, incluso para la época, algunos títulos de verdad exprimieron la potencia. El primero de que hablaremos será Donkey Kong Land de 1995. Rare tomó la ambición de llevar su tecnología de gráficos pre-renderizados a la pequeña portátil de Nintendo. Los modelos tridimensionales digitalizados y convertidos en sprites dieron al juego un aspecto que, aunque limitado por la paleta de 4 tonos de gris, resultaba sorprendentemente detallado. El juego incorporó mecánicas avanzadas de desplazamiento y animaciones fluidas de los personajes, pero este nivel de detalle no vino sin sacrificios. El ghosting en la pantalla de la Game Boy se hacía evidente en las zonas con mucho movimiento y la falta de colores podía dificultar la distinción de algunos elementos del fondo. Otro título que destacó por su apartado visual fue Pokémon Yellow de 1998. Esta versión aprovechó al máximo el hardware de la Game Boy, con sprites mejorados para los personajes, así como una interfaz más pulida. También Shantae de 2002, desarrollado por WayForward, demostró que todavía se podían lograr proezas técnicas. Sus sprites eran más grandes y detallados que los de la mayoría de los juegos de la plataforma. La Lynx apostó por la potencia bruta. Fue la primera consola portátil con una pantalla retroiluminada a color, algo revolucionario. Además, su hardware era considerablemente más avanzado que el de la Game Boy. Sin embargo, el poder extra tenía un costo. La Lynx consumía mucha batería y su tamaño era considerablemente mayor al de la Game Boy. A pesar de esto, algunos juegos lograron exprimirla. Uno de los primeros y más impresionantes fue Blue Lightning. Este título era un shooter aéreo en el que el jugador pilotaba un caza en misiones de combate. Lo que hacía destacar a Blue Lightning era su uso avanzado del escalado de sprites, lo que permitía simular una sensación de profundidad y velocidad pocas veces vista en una consola portátil. La Lynx era capaz de redibujar y escalar sprites en tiempo real, lo que significaba que los enemigos, edificios y montañas parecían acercarse de manera realista a medida que el jugador avanzaba. Otro título que agujereó a la Lynx fue Shadow of the Beast. Este juego era conocido por su apartado artístico y sus enormes sprites. A diferencia de otros títulos portátiles, Shadow of the Beast presentaba fondos con múltiples capas de parallax scrolling, una técnica que daba la sensación de profundidad en los escenarios. Además, el diseño de los enemigos y los efectos visuales eran notablemente detallados, con criaturas grandes y animaciones fluidas. En términos de potencia, la Game Gear estaba muy por encima de la Game Boy y rivalizaba con la Atari Lynx en algunos aspectos. Sin embargo, su talón de Aquiles era su consumo de energía. Con una duración de batería de apenas 3 a 5 horas, eso no impidió que algunos juegos sacaran todo su potencial. Si hablamos de juegos que llevaron a Game Gear al límite, Sonic es un claro candidato. Mientras que la versión de Genesis era una revolución en velocidad y diseño de niveles, la Game Gear recibió una adaptación que, aunque diferente, sorprendió por su calidad. A diferencia de la Game Boy, que estaba limitada a tonos de gris, la Game Gear podía mostrar hasta 32 colores simultáneos en una pantalla de una paleta de 4096, lo que permitía escenarios vibrantes y detallados. Los fondos del primer nivel estaban llenos de color y profundidad, y aunque el hardware no podía igualar la velocidad de su contraparte en Genesis, el desplazamiento era fluido. Uno de los últimos títulos en llegar a la consola y que realmente explotó su capacidad gráfica fue Ristar. Al igual que Sonic, este juego presentaba niveles vibrantes y animaciones detalladas, pero con un enfoque más artístico. Lo que hacía este juego destacar era su uso de fondos detallados con múltiples capas de parallax scrolling, lo que creaba una mayor sensación de profundidad. Los efectos de iluminación y las transiciones de color también demostraron que la Game Gear podría ofrecer gráficos más avanzados que la mayoría de los jugadores esperaban de una portátil hasta ese entonces. Sega Nomad. Esta consola no solo era una portátil poderosa, sino que literalmente era una Sega Genesis en miniatura. Mientras que otras portátiles tenían un hardware propio y versiones adaptadas de juegos de sobremesa, la Nomad podía ejecutar cartuchos originales de la Genesis sin modificaciones. Uno de los juegos más impresionantes que se podían jugar en la Nomad era Virtua Racing, un título que, en su versión de Genesis, ya era una hazaña técnica. Para poder manejar gráficos 3D poligonales, Sega tuvo que incluir un chip especial dentro del cartucho llamado Sega Virtua Pro.
Processor. Similar a lo que Nintendo hizo con el Super FX, este chip permitía a la Genesis renderizar gráficos poligonales en tiempo real. Otro juego que de verdad lucía impresionante era Sonic 3 and Knuckles. Este título, considerado por muchos como el mejor juego de Sonic en 2D, ha sido un uso increíble del hardware de la Genesis, desde los detallados fondos con múltiples capas hasta los enormes sprites, pero a la Sega Nomad le fue muy mal. Dos consolas con enfoques radicalmente distintos, pero con el mismo objetivo: llevar experiencias gráficas impresionantes a un formato portátil. Cuando Sony lanzó la Pocket Station, muchos pensaron que era simplemente una tarjeta de memoria mejorada para la PlayStation 1. Sin embargo, esta diminuta consola tenía más potencial del que parecía a primera vista. Era un dispositivo extremadamente pequeño, con una pantalla LCD monocromática, un procesador sencillo y conectividad a la PS1. No era una portátil en el sentido tradicional, pero su capacidad para interactuar con juegos de PlayStation permitió que algunos títulos la llevaran a correr minijuegos y funciones adicionales. Uno de los juegos que más sorprendió fue Final Fantasy VIII, que incluía un minijuego llamado Chocobo World. En esta versión portátil, los jugadores podían crear a un chocobo y hacerlo participar en pequeñas aventuras. Luego, los datos podían transferirse de vuelta a la PS1 para obtener recompensas en el juego principal. Otro título que usó la Pocket Station de manera creativa fue Street Fighter Alpha 3. En este caso, la consola se utilizaba para entrenar personajes y mejorar sus habilidades. Y la Neo Geo quiso llevar su legado a las portátiles en 1998, junto a su sucesora Neo Geo Pocket Color en 1999. A diferencia de otras portátiles de la época, la Neo Geo Pocket tenía un procesador de 16 bits, similar al de la Sega Genesis, lo que permitía gráficos más detallados, y la hacía especial su stick analógico en miniatura, que ofrecía un control más preciso que de otras consolas portátiles. Uno de los juegos que impresionaban fue Last Blade, un juego de lucha que mantenía un estilo visual y fluidez correspondiente a su versión arcade. A pesar de sus limitaciones de hardware, The Last Blade presentaba una paleta de colores limitada comparada con la Game Boy Advance, y de esta misma hablaremos ahora. Para el año 2001, el dominio de Nintendo en el mercado de las consolas portátiles era incuestionable. Tras el éxito de la Game Boy y la Game Boy Color, la compañía lanzó la Game Boy Advance. Uno de los juegos más guapos fue The Legend of Zelda: The Minish Cap, desarrollado por Capcom en colaboración con Nintendo. Este título llevó el estilo visual clásico de A Link to the Past a un nuevo nivel: pueblos, mazmorras y cosas adelantadas a su época. Cosas que en consolas anteriores de Nintendo no era posible. Este juego era visualmente impresionante. Otro del que hablaremos será Metroid Fusion. Se destacó por sus sprites bien grandes y detallados, fluidez corporal de Samus y los enemigos, y la forma en que la iluminación y las sombras creaban cierta atmósfera. Y por último, Dragon Ball Advance Adventure. Si bien muchos juegos de pelea y plataformas en la Game Boy Advance tenían gráficos sobresalientes, este juego merece una mención especial. Los ataques especiales usaban efectos de destellos y explosiones, algo visualmente impactante. La mayoría de los juegos en consolas portátiles habían sido en 3D, pero la DS introdujo gráficos tridimensionales reales en una portátil de Nintendo, algo que solamente se había visto en intentos previos, o incluso la fallida Virtual Boy. Su doble pantalla, la pantalla táctil y la conectividad Wi-Fi abrieron un sinfín de posibilidades para los desarrolladores. Sin embargo, lo más impresionante fue ver hasta qué punto llegaban los juegos. Hablemos de Metroid Prime Hunters. Visualmente, tenía un sistema de iluminación que, aunque limitado, transmitía una sensación de profundidad, unos buenos modelados e incluso un multijugador en línea con hasta 4 jugadores. Sí, uno de los mayores logros gráficos también fue su capacidad para renderizar entornos abiertos sin caídas drásticas en el rendimiento. Otro que es muy digno de mencionar es Dementium: The Ward, un survival horror en primera persona que creaba cierta atmósfera escalofriante dentro de las limitaciones de la consola. Sí, una niebla que ayudaba a enmascarar las limitaciones del hardware, mientras creaba cierta sensación de terror. Ese es un logro. Además, el motor gráfico del juego permitía texturas con cierto nivel de detalle y efectos de luces que respondían dinámicamente.
Pasemos a hablar de la PSP. Desde su lanzamiento recibió juegos hermosos, pero algunos títulos increíblemente marcaron la diferencia. Hablemos de God of War Chains of Olympus. Uno de los juegos que más demostró el poder fue este mismo. Modelos hermosos, cantidad de polígonos muy cercana a lo visto en God of War 1 y 2 de PS2 y iluminación en tiempo real, algo impresionante. También la fluidez del juego, con una tasa de cuadros estable que rara vez caía, incluso en momentos con múltiples enemigos. Sin dudas, una joya. También hablaremos de Metal Gear Solid Peace Walker. Este juego no solamente era impresionantemente hermoso, sino que también manejaba entornos grandes y una inteligencia artificial compleja. Además utilizaba técnicas de motion capture para hacer que los movimientos de los personajes fueran más naturales. A nivel técnico también tenía un sistema de físicas y efectos de partículas que daban una sensación cinematográfica. Sin dudas, era hermoso jugarlo. Y también Gran Turismo de PSP. Muchos dudaban de que esto en realidad fuera posible. ¿60 FPS? Sí, el juego presentaba modelos de autos deslumbrantes y una gran distancia de dibujado. Polyphony Digital lo hizo. Algunos dicen que tenía títulos que hasta rivalizaban con los de la PlayStation 3. Sí, hablaremos de Killzone Mercenary. Un título que de verdad, algunos dicen que rivalizaba. Y además mantenía una tasa de cuadros estable y fluida. El juego utilizaba texturas de alta resolución, iluminación bastante decente y armas extremadamente detalladas. Niveles de polígonos que, naturalmente, no eran normal para una consola portátil. Juzguen ustedes mismos. Otro juego que mencionaré será Uncharted The Golden Abyss. Un estilo visual bastante parecido a de la PS3. El agua, el fuego y la vegetación reaccionaban dinámicamente y la iluminación se veía impresionante incluso para algo que puedes tener en la mano. También hay otro juego de carreras que quiero mencionar. Wipeout 2048. No solo mantenía la velocidad extrema de la saga, sino que además contaba con reflejos en tiempo real. Además de eso contaba con escenarios futuristas llenos de detalles, explosiones, destellos y luces de neón, y una tasa de cuadros estable, algo fundamental para este tipo de juegos. Pasemos a hablar de la última consola, la Nintendo 3DS. Desde un punto de vista técnico no era la portátil más potente de su generación, pero eso jamás fue un límite. Hablemos de Resident Evil Revelations. Este título de Capcom no solamente era hermoso y excitante, sino que además demostró que Nintendo no se quedaba atrás. Miren esos polígonos, miren esa iluminación y ese sistema de sombras en tiempo real. Un efecto 3D además que aumentaba la profundidad del escenario. Esto de verdad hizo que todo fuera muchísimo más inmersivo. Podía jugarlo en clases. También hablaremos de Metroid Samus Returns. Uno de los últimos grandes juegos de la 3DS fue Metroid Samus Returns, un remake del clásico Metroid 2 que llevó los gráficos a una vara más alta. Este título utilizaba un motor gráfico en 2.5D, con modelos de personajes y entornos tridimensionalmente llenos de detalles, animaciones bien trabajadas y una extraña sensación de que eso no debería estar corriendo aquí. El último juego del que hablaremos será The Legend of Zelda Majora's Mask. Si bien era un remake del juego de Nintendo 64, la versión de la 3DS incluía mejoras visuales que lo hacían destacar. Mejoraron los modelos y los escenarios. Estos mismos fueron rediseñados con más polígonos y mejores texturas. Además, contaba con su propio sistema de iluminación. Todo se veía más vivo y más detallado.